palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hermanos, el pueblo de Israel, después de muchas batallas y de muchos sacrificios, poco a poco comenzó a instaurarse, a establecerse en la tierra prometida. Entonces Josué, que fue el caudillo de este pueblo y que introdujo al pueblo en la tierra prometida, pues entonces ya era anciano y él ya sabía que tenía que irse, pero sin embargo encontraba en el pueblo, ¿saben qué cosa? La indecisión. Y la indecisión es fea, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, cuando tú te encuentras con personas que no saben qué hacer, no saben qué decidir, cuando están casados y están hablando con la ex todo el tiempo, entonces uno dice: oye, ¿qué pasa? Decídete, ¿no? Uno hay cosas que no las puede estar contemplando. O dice: sí, te quiero, pero ¿y por qué no me presentas a tu familia? Sí, pero poco a poco. Hoy ya han pasado 3 años. Pero entonces hay cosas que uno dice ya: oye, o chicha o limonada, decide, defínete. Y entonces el pueblo de Israel pasaba por situaciones así. ¿Saben por qué? Porque este pueblo comenzó a introducirse dentro de una nación y prácticamente invadieron otros pueblos, otra cultura, otras religiones. Y entonces la tentación era comenzar a adoptar las costumbres de los otros pueblos y a emparentarse con la gente de ahí. Pero ellos tenían una orden clara del Dios de Dios, que les había dicho que no se mezclen con los otros y que no caigan en la idolatría y en otros dioses. Y entonces Josué, ya anciano, ¿saben lo que le dice al pueblo? Basta ya, los que quieren servir a Dios, decídanse. Si van a servir a los dioses de sus antepasados al otro lado del Éufrates, decidan. Si van a servir a los dioses de los cananeos, decidan. Mire lo que dijo Josué: yo y mi casa vamos a servir al Dios de Israel. A él no le importó lo que los demás hicieran. A Josué no le interesaba si las encuestas apuntaban más para los otros dioses. No le interesaba lo que todo el mundo hacía. Josué, ¿qué cosa dijo? Yo y mi casa serviremos al Dios de Israel.
Miren qué bonito, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Él estaba claro y determinado en cuál era su posición y no iba a ser condicionado. ¿Por qué? Por la moda, por las encuestas, por el rating, por agradar a los demás. A mí no me importa que todos se vayan con nosotros. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Eso no es tan fácil, ¿verdad? Un tiempo me tocó vivir en la casa del noviciado y entonces, ustedes saben pues que a veces los novicios pueden ser 5, pueden ser 6 y depende del año, ¿no? A veces son menos, a veces son más. Y cuando se va un hermanito y deja el convento, entonces es una experiencia dura, ¿no? Porque es un compañero con el que has estado de repente 3, 4 años y se fue. Y entonces ahí aparece la duda, ¿y qué hago yo? Entonces un día yo les pregunto a los novicios, imagínate que todos tus compañeros se van y solo quedas tú, ¿seguirías al Señor? Se quedaron calladitos. Ya imagínate que ya no están tus compañeros y todavía el padre maestro, que es tu formador, también se va, pierde la vocación y deja al Señor. ¿Qué haces tú? Ya la cosa era más dura, ¿no? Pero sin embargo, ahí están las convicciones profundas, hermanos. Yo no estoy donde está el montón. Yo no estoy como los corderitos siguiendo ahí. Yo tengo que tener convicciones profundas. No puedo estar condicionado por eso. ¿Ya? Fíjense lo que ha dicho Jesús en el Evangelio. El Evangelio es, pues, un pasaje interesantísimo. ¿Saben por qué? Porque ahí Jesús nos demuestra que Él predicaba la verdad y que no estaba interesado en agradar a la gente. Él no estaba interesado en que suba su popularidad. Él estaba interesado en qué, en transmitir una verdad. Y es por eso que sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué cosa? Este lenguaje es muy duro para nosotros, ¿no? Este lenguaje no nos gusta. Quisiéramos que nos expliques. Y ya han visto, la semana pasada hemos meditado, hemos escuchado, ¿no? Esto del pan de vida. Y Jesús no les explicó nada, no les maquilló las cosas, no les dijo las cosas bonitas como para que les guste, sino que les dijo las cosas tal como eran. ¿Eso qué cosa provocó? Que sus discípulos lo abandonaran. Pero lo que hace Jesús es desconcertante, porque voltea, mira a los 12 y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo estoy preocupado de tener un manchón de gente que me siga? No, no, no. La verdad es la verdad. Y si no les gusta, chao. Así dijo Jesús. Váyanse. Entonces Pedro sale y dice, ¿qué cosa? ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que a veces la verdad, hermanos, ¿saben qué cosa? Es áspera. Y la verdad es dura. Pero qué pena sería que cuando tú sabes la verdad y tienes algo que decir, te callas. ¿Por qué? Por querer agradar. Oye, qué horribles son tus zapatos. Y no se lo dices. No se lo dices. Bueno, si tú se lo dices y sigue, bueno, es su gusto, bueno. Pero es un ejemplo nada más. Oye, escuchen, Jesús nos transmitía una verdad, nos transmite el camino, la verdad, la vida. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que en muchas cosas, hermanos, vamos a encontrar a gente que no le gusta lo que dice el Evangelio, que no le gusta lo que dice la palabra de Dios, pero no por eso nosotros vamos a callar la palabra de Dios o a maquillarla. Yo recuerdo que un día que estábamos celebrando el bautismo, vino una madrina que era de Estados Unidos. Y entonces en las lecturas del bautismo hay una lectura pues un poquito fuerte, ¿no? Porque dice sobre algunas cosas. Y la madrina la leyó y ¿saben qué dijo?
eso no lo puedo leer yo. ¿Por qué? ¿No sabe leer? No, que en Estados Unidos no se lee eso. ¿Así? ¿Por qué no es palabra de Dios? La carta a los Gálatas es palabra de Dios en Estados Unidos, en todos sitios. No, ese pasaje es ofensivo. No te preocupes, hermanita, estamos en Perú, bienvenida al Perú, acá sí se lee. Pero no porque yo tengo que estar buscando agradar a todo el mundo y todo lo que le ofende a todo el mundo. La palabra es la palabra y la verdad es la verdad. Entonces, Jesús va por ahí, por ese sendero. No quiere decir que seamos violentos, pero sí, cuando tenemos que decir algo, y tú te habrás dado cuenta como padre de familia, a veces le has tenido que decir algo a tu hijo que no le gusta, ¿no? Y te has ganado una mala cara y te ha tirado a la puerta, pero no por eso tú te ahorraste el hecho de decirlo, ¿sí o no? Porque el amor te lleva ¿a qué? A decir la verdad. Te lleva a decir la verdad. Entonces, hermanos, llega un momento en que nosotros tenemos que decir: yo y mi casa serviremos al Dios de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llega un momento en que tenemos que definirnos. No podemos nosotros estar a medias tintas y no podemos ir construyéndonos una religión light. Una religión light donde es un cristianismo sin cruz, sin problemas, donde hay un evangelio mutilado porque hay que sacar algunas páginas que son ofensivas. Entonces, el evangelio es completo y el Señor nos invita a aceptarlo así, ¿no? Y entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace y siempre va a buscar? Es dar al pueblo de Dios esta verdad venida por Jesús y brindarla a la comunidad. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda tener una luz en medio de su camino. Hoy encontramos una lectura un poquito extraña y a veces, ¿verdad?, nos las han maquillado un poco, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque el texto dice de una manera diferente. Dice: ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Aquí le han puesto respeto, ¿ah? Pero ¿saben qué cosa dice? Sométanse, dice, ¿no? Y entonces, dense cuenta, a veces el hecho de querer, vamos a maquillar esa palabrita y la vamos a poner, en vez de sometimiento, la vamos a poner respeto. Y en estos tiempos, leer esta lectura pues saca ronchas, ¿no? No es tan, uy, Señor, ¿qué es esto? Miren, ciertamente esta palabra ha sido escrita en otro tiempo, en otra cultura, en una sociedad donde verdaderamente era una sociedad machista, ciertamente. Gracias a Dios, el Evangelio de Jesucristo ha ido reivindicando también el lugar de la mujer en la sociedad. Pues imagínense, si Jesús, ¿a quién se apareció cuando resucitó? ¿A quién fue a la primera persona que se apareció? A una mujer. Entonces, si Jesús no diera importancia a la mujer, se hubiera aparecido a los varones primero. Se apareció a la Magdalena, le dio mucha importancia. Jesús, como maestro de Israel, permitía que las mujeres lo siguieran y sean parte también de su grupo, y había un grupo que acompañaba la predicación de Jesús. Entonces no pensemos de que el Evangelio es contra la mujer, nada que ver, todo lo contrario. En la Biblia van a encontrar, en los Hechos de los Apóstoles, que se habla también de las diaconisas. No se sabe exactamente qué función tenían en la iglesia y qué ministerio, pero tenían una función dentro de la iglesia. Entonces, hoy la palabra de Dios nos viene a dar un mensaje interesante. No nos quedemos en cosas superficiales, sino que vamos a ir a lo profundo. En el matrimonio, en realidad, para que el matrimonio vaya adelante, tiene que haber una palabrita clave: reciprocidad. ¿Qué cosa he dicho? Reciprocidad. Y entonces la reciprocidad, que el amor sea recíproco, ¿saben qué cosa hace? Que el sometimiento no sea solo de uno, sino sea un mutuo sometimiento.
¿Por qué? Porque en el matrimonio, donde la última palabra solo la tiene uno, entonces la cosa está media rara. Pero qué bonito es cuando en algún momento el esposo es capaz de decir, sí, verdad, tienes razón tú, háganle caso a su mamá. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre tan inteligente!, ¿verdad? Pero una mujer que quiere llevar siempre los pantalones y que quiere dejar de lado a su marido y no respalda la autoridad de su esposo, entonces es una mujer que no tiene inteligencia. ¿Por qué? Lógicamente, porque el respaldo mutuo, el sometimiento mutuo, no se trata, yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes está de acuerdo con el autoritarismo. El autoritarismo es una cosa fea. Otra cosa es la autoridad. La autoridad es algo bonito, que se respalda. Y por eso cuando la palabra habla de sometimiento, ¿saben de qué habla? Del mutuo sometimiento. Yo me acuerdo mucho de Chorrillos, había una parejita linda, ejemplar. No sé si habrán cumplido más de 50 años de matrimonio. ¿Saben qué le decía el esposo a su esposa? Mi patrona, le decía. Pero ustedes creen que se sentía como que él era pues el saco largo, no es así, sino que cuando hay un amor verdadero, y cuando decía él mi patrona, decía que él era su reina, era la persona que amaba, era la persona a la que él quería complacer, agradar, y no me parece nada enfermo eso, ¿verdad? Para nada. Pero así debe ser mutuo. Debe ser mutuo. Entonces, yo creo que cuando un matrimonio, el mutuo sometimiento, el dar importancia al otro, el amor de donación, el amor de sacrificio, tienen relevancia en una relación, es una relación sana. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que al principio, pues, los enamorados regalan cositas, ¿no? Flores, cositas, y pues, pero él tiene que evolucionar ese amor de un amor solo de dar cosas, ¿saben a qué? A un amor de sacrificio, de darse, de sacrificarse por el otro. Y en el matrimonio está ahí. Miren, la palabra de Dios decía, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces, los esposos tienen que estar dispuestos a morir por sus esposas, a entregarse por su familia. Esa es la medida del amor, ¿no? Y lo mismo las esposas, dice, él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla y purificándola con el baño del agua y de la palabra. Y después dice, amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne. Mire que la palabra de Dios es muy sabia. Y después decía un pequeño texto al final, un versículo decía, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa eso? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Saben qué, hermanos? Este pasaje es fantástico. ¿Cómo sabes tú si estás maduro para casarte? ¿Cómo sabes si estás maduro para casarte? Ahí el pasaje bíblico lo dice. ¿Saben cómo? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Autonomía. ¿Ya? Cuando el muchachito dice que quiere casarse, entonces tiene que tener capacidad de autonomía afectiva y efectiva. ¿Ya? Porque, oye, ¿cómo te quieres casar? ¿Cómo te quieres casar si no tienes cómo mantenerte? Olvídate. Digo autonomía afectiva también, ¿saben por qué? Porque hay muchachos o muchachas también que se casan pero no han cortado el cordón umbilical. Entonces, ¿cómo te puedes casar si tú piensas que primero es tu mamá antes que tu mujer? Nada que ver. Cuando una persona, y por si acaso a los maridos acá que se casan, cuando una persona se casa,
la persona más importante en tu vida es tu mujer, no tu mamá. ¿Entendido? Y cuando una mujer se casa, la persona más importante, ¿quién es? Ah, tus hijos. No. Tu esposo. ¿Ya? Tu esposo. Y grandes problemas se dan en el matrimonio cuando no tenemos bien en claro esto. Tú sabes que en tu matrimonio, si tú y tu esposo se aman y son unidos, tus hijos van a ser felices. Pero si tú y tu esposo está relegado y dejado de lado, y para ti tus hijos son todo, te equivocaste. Te equivocaste. ¿Ya? Es importante que los esposos prioricen su amor y se van a dar cuenta que tus hijos van a ser felices. No hay nada mejor y nada más sabio. Dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La única justificación para romper el núcleo familiar de origen es que formes tu propio núcleo. ¿Qué quiere decir? Tu familia. Entonces, tu familia se merece todo el respeto de la familia de tu mamá y de tu papá. Por eso que la suegra no puede venir a dar órdenes en la casa de la nuera. ¿O sí? Pero es mi hijito, ¿no? Queridas suegras, lindas y preciosas, ubícate. Tu casa no es esa, tu casa es la tuya. ¿Quién te ha dicho que tienes que gobernar en la casa de tu hijo? Olvídate, no puedes gobernar en la casa de tu hijo. No puedes decirle a tu nuera cómo tiene que poner las ollas. No tienes que decirle cómo va a criar a los hijos. Ubícate, no te toca a ti eso. Cada matrimonio es sagrado. Nadie se debe meter. Nadie. Ni los amigos, ni los papás. ¿Ya? No quiere decir que los abandonen, no quiere decir que no se relacionen, pero la relación tiene que ser siempre de respeto, tiene que ser de respeto. Y aunque en algunas circunstancias vivan en la misma casa, tiene que haber una relación de respeto, donde a veces se tienen que respetar las instancias y uno no tiene que entrometerse. Qué difícil es, ¿no? Para una mamá que le toquen a su hijito. Qué difícil es. Yo me acuerdo, una señora de aquí de Chama me contó un testimonio maravilloso. Su hijito recién casado, ¿ya? Habían pasado ya 3 meses, pero cuando uno pues asume una opción de vida, hay un proceso de adaptación, ¿no? Poquito a poco se va dando cuenta que es casado. Entonces, 3 meses y el señorcito, ¿sabe lo que hizo? Se fue a jugar fútbol con sus amigos, apagó el celular. Después del fútbol, como ganaron, unas chelitas por acá, por allá, y la mujer no sabía y no llegaba. Ya era las 11, ya era las 12, y a la 1 de la mañana se presenta el otro, un poco picadito, toca el timbre. La mujer, se había olvidado la llave todavía para colmo. La mujer abre la ventana del segundo piso y le echa un balde de agua y le dice: aquí no vas a entrar. Qué sinvergüenza, qué falta de respeto, le dice. Te llamo, yo pensaba lo peor, no respondes, no sabe nadie nada de ti y ahora vienes así. Y no le abrió. Y este señor, ¿sabe lo que hizo? ¿A dónde creen que fue? Donde su mamá, bañadito, toca el timbre, la mamá abre la puertita, lo ve a su hijito bañadito, y ¿saben lo que le dice? Espérate un ratito, hijito. Va adentro, le da 100 soles y le dice: hijito, tus problemas los arreglas tú. Acá a esta casa no vas a entrar. Toma para tu hotel, le dice. ¿Saben qué? Esa mamá salvó un matrimonio. Esa mamá salvó un matrimonio. A ver, un médico, por favor, para él. ¿Ya? No se distraigan todos, va a ir un médico para él.
Miren qué inteligencia y qué sabiduría de esta mujer que supo actuar de una manera inteligente. Por eso qué importante es, queridos papás, de que no nos entrometamos, que sepamos respetar las instancias y se darán cuenta de que es la mejor manera. La palabra de Dios es sabia y nos dice la verdad. Y por eso que esta palabra nos ayuda a caminar con seguridad. Vamos a ponernos de pie. Creo en Dios, Padre